El 24 de febrero y el 15 de marzo oficialmente hay 97 niños muertos, 691 civiles, todos ellos en el ataque del ejército ruso, 691 civiles muertos y una cifra total de 1.143 que han resultado heridos. Ahora, es súper difícil de corroborar ese número. Hay ataques que se han realizado sobre ciudades como Irpin, que quedaron absolutamente aisladas de Kiev, donde la cifra es imposible de verificar. Bucha, Chernomir, Chernigov, hay ciudades que hoy día, en Kharkov, que muere gente, Kharkiv, que muere gente todos los días, la misma Mariupol, Gerson, el Mykolaiv, que empezó desde el primer día a recibir ataques. Probablemente las cifras suban de manera exponencial cada día y probablemente también, una vez que termine el conflicto, vamos a ver mucha mayor cantidad de muertos. El problema está en que hoy por hoy los ataques están teniendo como blanco a los civiles y eso va a hacer aumentar drásticamente la cifra de muertos, Maca. Exactamente. Todas las muertes son condenables, son terribles, son dolorosas, más aún en un contexto de guerra. Pero cuando se habla de civiles y peor aún cuando se habla de niños es realmente desgarrador. Te invito, Rafa, a que veamos la nota. Las imágenes son tan fuertes que no se pueden mostrar en su totalidad. Minutos antes del registro, un grupo de personas hacía la fila para comprar el pan en la ciudad de Cherniv, cerca de Kiev, hasta que de pronto un misil explotó sobre ellos. Al menos 10 personas, al parecer civiles, murieron tras el ataque. A 500 kilómetros de ahí, en Kharkov, los bombardeos rusos arrasaron con un mercado, un almacén y 2 escuelas de niños. ¿Cómo se puede destruir una escuela? ¿Qué hacen los ocupantes rusos aquí? ¿Cómo puede alguien disparar cohetes contra un centro educativo? Esta era una clase de matemáticas y esta, no recuerdo, literatura, creo. 3 personas fallecieron, según confirmaron, solo en ese ataque, porque en Mariupol también hubo uno, y así podríamos seguir contando. La preocupación crece porque el número de pérdidas de vidas inocentes que ha dejado la guerra en solo 20 días es muy doloroso. Hasta ahora se cuentan aproximadamente 14.000 muertos. Lo que sucede es que si 20 días de guerra es mucho tiempo de guerra en las guerras modernas. 14.000 muertos son muchas personas que están muriendo. Según Ucrania, Rusia ha perdido a unos 12.000 soldados en esta ofensiva, mientras que sus bajas ascienden a unos 1.300 militares, aunque advierten que las cifras de muertos en las guerras nunca son reales y la ONU, informado un número mucho más bajo, no dejan de sorprender. Veamos otras guerras. Bueno, una retirada muy significativa que tiene por un lado un significado enorme para Estados Unidos, terminar con la guerra más larga de su historia. 31 de agosto del año 2021 y la imagen de este avión estadounidense retirándose de Afganistán pasó a ser un símbolo demasiado potente. La guerra liderada por Estados Unidos y como consecuencia de los ataques de Al Qaeda a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre finalizaba después de 20 años. El combate significó la pérdida de 150.000 personas en 2 décadas, o sea que 7.500 soldados morían al año, menos que en Ucrania. Pero tiene características distintas. ¿Por qué? Porque no había este empleo masivo de fuerzas militares por lado y lado, sino que había una fuerza como Estados Unidos que efectivamente iba en busca de los terroristas de Al Qaeda o de los talibanes, pero no había un enfrentamiento directo como lo tenemos hoy día. Tampoco había una resistencia como la que pone Ucrania en las ciudades. Por lo tanto, si tuviéramos que comparar, podríamos relacionar el conflicto con la Segunda Guerra de Irak a comienzos de este siglo, dado que tenían más similitudes. La Segunda Guerra de Irak hubo enfrentamiento de fuerzas militares por lado y lado. Hubo. En esa guerra de Irak, en esa guerra del Golfo, tenemos menos bajas que las que tenemos ahora denunciadas, a pesar de que las fuerzas eran mucho mayores. Pese a que habría menos bajas, insisten que las cifras entregadas de esta guerra aún no se sabe si realmente son fidedignas, sobre todo porque es parte de una estrategia, siempre informar que el enemigo ha perdido mucho más soldados durante la batalla que el adversario.
Solo diré, Maca, que la comparación entre la guerra de Irak y la guerra de Ucrania es un poco difícil de homologar, porque en la guerra de Irak todo el ejército iraquí, o casi todo, huyó apenas tuvo la oportunidad, mientras que aquí en Ucrania el ejército ucraniano le planta cara a cada metro que avanza al ejército ruso, lo que hace que las bajas sean mucho más numerosas en la estadística de día por día. Bueno, importante entonces tomar eso en cuenta también para el análisis. Rafa, muchísimas gracias por tu trabajo, y también a Francisco Leiva, nuestro camarógrafo, ahí con ustedes en viaje en Ucrania. Muchas gracias a los dos por su trabajo. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Que tengas buenas noches.